Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a hacer un repaso, comentario barra análisis de una recopilación de preguntas de examen, en concreto del tema de Excel. Vamos con ellas, la idea es ir repasándolas de forma ágil, pero al mismo tiempo deteniéndonos en aquellas cuestiones que ya sea porque no hayan quedado bien afianzadas en el tema o porque tengan especial relevancia o sean comentables, pues lo merezcan. Bien, alguna de estas la comentamos ya en el propio tema. Esta en concreto la comentamos, nos la vamos a pasar, ¿vale? Para no ser redundantes. Bien, vamos cronológicamente hacia atrás, ¿vale? Esta de aquí es muy interesante. La vamos a comentar, dice, en Excel, si una celda tiene el siguiente tipo de formato personalizado, fíjate lo que te comentaba muchas veces en el tema. Fíjate cómo a partir de ahora vamos a encontrar cierto patrón en cuanto a formatos, funciones y manejo, salvo alguna cosilla que siempre puede haber alguna extravagancia, ¿no? En Excel, si una celda tiene el siguiente tipo de formato personalizado, almohadilla, punto, almohadilla, 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 y el valor que introduzco es 123.456,98, ¿cuál de las siguientes visualizaciones es la correcta? Bien, en primer lugar, esta pregunta nos da pie a comentar, digamos, los tres planos que hay en Excel, ¿vale? Por un lado, el plano profundo o la realidad profunda de cada celda, que es el valor, ¿vale? O sea, el valor es esto. Esto es el valor, esto es el verdadero contenido, la realidad intrínseca, digamos, de la celda. El formato personalizado, si hablamos de formato personalizado, es el código que tenemos que introducirle en el menú. ¿Para qué? Para que aplicado al valor nos muestre algo, que es la visualización, ¿vale? O sea, esto nos sirve un poco para, digamos, revisitar estos términos que tenemos que tener muy claros. Bien, lo digo porque es curioso ver cómo se plantea aquí tan claramente diferenciados. Bien, dicho esto, y ya atacando la pregunta en sí, es una pregunta que, por un lado, tiene una parte fácil y otra un poco más difícil, ¿no? La parte fácil es ver que, a golpe de vista, estas dos se descartan. ¿Por qué? Por esto. Por el punto de miles. Aquí falta el punto de miles. O sea, eso ya, al faltar ese punto de miles, digamos que son las dos cuestiones que debemos controlar. De las cuestiones que debemos controlar aquí, esta es la más sencilla, ¿no? Aquí no hay punto de miles, luego estas no pueden ser. Ahora, la otra cuestión es que tenemos que saber muy bien qué es lo que hace la almohadilla, ¿vale? La almohadilla muestra valores que sean significativos. Solamente, digamos que es el formato más parsimonioso, más vago, si queremos, en el sentido de que solamente nos va a mostrar valores que importen, ¿vale? Valores que sean representativos. Recordamos que esta característica o funcionalidad básica de la almohadilla, que es la de mostrar aquellos valores que son relevantes, podíamos y debíamos entenderla en contraposición con lo que sucede con el 0 cuando lo utilizamos en el formato personalizado, que lo que hace es un poco lo contrario, nos fuerza a mostrar dígitos aun cuando, mejor dicho, no tengan ningún tipo de relevancia. Por ejemplo, o de ahí que si tenemos, por ejemplo, ceros en formato personalizado a la izquierda, nos van a seguir apareciendo esos ceros aunque no tengan ningún tipo de relevancia. Por contra, si utilizamos la almohadilla, no nos van a aparecer lógicamente ningún tipo de valor a la izquierda que sea irrelevante. Es decir, la almohadilla en la parte entera nos va a mostrar todos los números de la parte entera que tengan algún tipo de valor. Y ya está. En cambio, y siguiendo con la analogía o con la contraposición con el 0, si ponemos coma 000, aunque no haya nada en la parte más allá de la coma, nos va a mostrar ese coma 000 forzando la aparición de esos ceros. En cambio, si ponemos coma, almohadilla, 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 no nos mostraría nada después de la coma,
si son ceros, si es un número solamente entero. ¿Por qué? Porque es totalmente irrelevante. Bien, ¿cuál es dicho esto, este refresco, cuál es el verdadero veneno de esta pregunta? Pues el verdadero veneno de esta pregunta está en que la almohadilla se comporta diferente en la parte entera y en la parte decimal. ¿Por qué? Porque en la parte entera nos va a mostrar todos los valores que estén hacia la izquierda y que sean relevantes. De hecho, es un poco lo que sucede aquí. Aquí, como parte entera, solamente tenemos 5. Solamente tenemos 5 valores. Sin embargo, nos va a mostrar todo. ¿Por qué? Vamos a un poco seguir esta lógica de la almohadilla, nos muestra valores relevantes. Lógicamente, los valores que cuanto más a la izquierda más relevantes son. No va a dejar de mostrarnos el 100.000, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con lo que sucede más allá de la coma? Y es aquí donde está un poco la perversión o la maldad de esta pregunta. Lo que sucede con las almohadillas es que si tú no pones nada, ¿de acuerdo?, más allá de la coma, pues sencillamente con el formato de almohadilla lo que nos va a hacer es redondear, ¿vale? Nos va a redondear y no nos va a mostrar nada. ¿Por qué? Un poco siguiendo la lógica que estamos comentando todo el tiempo, la almohadilla es parsimoniosa, la almohadilla lo irrelevante o lo menos relevante, ahí está un poco el matiz, pues no lo va a mostrar. ¿Qué es lo que hace? Pues sencillamente, si no hemos puesto, como tenemos aquí, nada más allá de la coma, aquí no figura nada, pues sencillamente no nos va a mostrar nada y nos va a redondear lo que aparezca según esté más allá de la coma, si es que hay algo. Por ello, nos muestra el 457 sin nada. Hasta tal punto es parsimonioso, lo digo un poco por recordar, la almohadilla, que si tú pones, por ejemplo, almohadilla en formato personalizado, almohadilla, coma, almohadilla, y pones el número, por ejemplo, 0,57, la visualización no te va a poner ni siquiera el 0,57, te va a poner 57. O sea, hasta ese punto, porque ese 0 en realidad es tan parsimoniosa, es tan floja, ¿vale?, la almohadilla, que no nos va a mostrar ni el 0 que aparece más allá de la coma, porque lo único importante, lo único que tiene mínima importancia ahí es ese 57, y nos pondría 57 sin el 0 más allá sin el 0 de las unidades, porque no deja de ser un 0 a la izquierda, ¿vale? O sea, un poco ejemplo extremo. Pero el matiz y el veneno de esta pregunta está en eso, en saber, obviamente aquí no le hemos puesto nada, no le hemos puesto coma nada, con lo cual ya no nos va a mostrar nada. Aunque, ojo, aquí sí que tengamos un valor. El 98 sí que es un valor, sí que ahí hay algo, más allá de la coma. Pero la almohadilla es tan floja que lo que esté más allá de las unidades, como son porciones. Si queremos terminar de rizar el rizo con esta pregunta, cabría plantearse lo que sucedería en caso de poner aquí una coma y una almohadilla. ¿Qué es lo que sucedería? Pues vamos a elucubrar. Diría, vale, voy a poner aquí coma y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Pues aquí tenemos un 98. Bien. ¿Hay un valor a la derecha? Sí. Pero como es un decimal, lo redondeo. Pero claro, si redondeamos con el 8, esto se va a 10. Con lo cual, este 9 sería 0 y me llevo una. Con lo cual, nos veríamos con otro 0 aquí, y que ya sabemos que ceros a la derecha en la parte decimal no tienen ningún tipo de valor. Con lo cual seguiría redondeando, pero aquí ya no nos mostraría nada, porque estamos con almohadillas, y las almohadillas no te van a poner un 0 donde no tiene ningún tipo de valor. Con lo cual seguiríamos redondeando y pasaríamos al 7, igual que es lo que hemos visto antes, solo que ahora sí nos respetaría la coma. De forma parecida a lo que sucedía en el caso que comentábamos antes, ¿de acuerdo? De el coma sin nada a la izquierda, sin nada en la parte entera,
porque los valores, el 57, si no recuerdo mal, 0,57, si lo poníamos con almohadilla, coma, almohadilla, almohadilla, pues nos iba a poner coma 57, porque lo que esté a la izquierda, en ese caso, aunque sean la parte entera, es irrelevante porque es un 0. Aquí pasaría algo parecido, ¿vale? Pasaría, pues eso, que es irrelevante, pero como le hemos escrito la coma nosotros, esa coma nos la va a respetar, aunque sea, en ese caso sí que es irrelevante, también la coma en sí, pero funciona así, ¿vale? Aunque esto, ya digo, ha sido un poco rizar demasiado el rizo, sobre todo porque tenemos un poco que, como siempre, sopesar y analizar cuál es el nivel, o sea, qué es lo que nos está pidiendo esta pregunta. Pues por un lado, claramente, entender lo de los puntos de miles en las almohadillas. Si tú le pones almohadilla punto, ya lo que va a hacer automáticamente es te va a respetar los puntos de miles, tantos como sea, ¿vale? Y luego saber que si tú en la almohadilla no le estás poniendo coma nada, pues lo que esté en la parte decimal te lo va a redondear, ¿de acuerdo? O sea, así de, entre comillas, sencillo. Lo que pasa es que, como siempre en Excel, podemos seguir, ahondar hasta, pues eso, hasta un poco el delirio. Por eso, pero bueno, volviendo a la pregunta, por eso es esta, ¿vale? Y no es la anterior, porque para que hubiera sido esta anterior tendríamos que haberle puesto coma, almohadilla, almohadilla. En ese caso sí que nos habría respetado, ¿vale? ¿Cuál habría sido la diferencia entre ponerle coma, almohadilla, almohadilla, coma, 00? Ninguna en este caso. En este caso ninguna, porque habría sido igual. ¿Cuál habría sido la diferencia entre ponerle coma, almohadilla, almohadilla, almohadilla y coma, 0, 0, 0? Pues que nos habría puesto, en caso del 0, nos habría puesto un 0 de más aquí, pero en el caso de la almohadilla no habría puesto nada porque ahí no hay ningún tipo de valor, ¿vale? Ya digo, esto es también cuestión de que cojas también, obviamente te vayas al Excel y pongas un montón de números con sin decimales y tú mismo vayas haciendo las pruebas, ¿vale? Pero la lógica es esa. Y como siempre digo, pues quedarnos un poco en el nivel óptimo, en el nivel justo en el que nos están, o entender muy bien cuál es el nivel en el que nos están exigiendo, porque siempre en Excel siempre vamos a tener una gama de niveles por arriba y por abajo amplísima, ¿vale? Bien, seguimos con la siguiente. Dice, en Excel en una celda tenemos el valor 539 y en la siguiente celda tenemos el valor medida. Si selecciona las dos celdas y pulsa combinar y centrar, esto es lo que comentamos. O sea, aquí traducido, lo que nos está diciendo es que tenemos en una celda el valor 539 y el valor medida. Esto es lo que ya comentamos de lo que sucede si combinamos y centramos, que es este botón de aquí, ¿vale? De combinar y centrar. Si lo vas a ver mejor así, ¿vale? Si combinamos y centramos, ya comentamos que esto es algo que lo han preguntado muchas veces, cuando tenemos varios valores. ¿Qué es lo que impera si seleccionamos, en este caso tenemos esto, si seleccionamos varios valores y combinamos, centramos? Pues impera aquello que esté arriba a la izquierda, lo primero. Da igual que sean 2 como si son 10.000, ¿vale? Si combinamos y centramos, lo que va a hacer es, va a convertir todo esto, todo esto, ¿no? En aquello que esté aquí. Todo lo demás se sobrescribe o se elimina, ¿no? Por lo tanto, me ha dicho, si yo tengo estos dos y lo pongo con valor y central, dice, la combinación de teclas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Muy bien, vale, pues ya está. ¿Qué sucede? Pues que entonces borrará medida y dejará el valor 539 centrado en la nueva celda. Ya está, no nos compliquemos más la vida. Eso es lo que hace, lo demás son todo lío. Seguimos, en la columna A tenemos nombres y en la B apellidos. Queremos calcular una columna que muestre el valor de nombres, un espacio en blanco y el valor de apellidos. Esto es función de texto, ¿vale? Esto es una forma de concatenar. Acuérdate que para concatenar teníamos varias opciones. Teníamos concatenar, teníamos el et, o sea, el símbolo este, teníamos concat, pero al fin y al cabo lo más sencillo es, o sea, lo que tenemos que pensar aquí son dos cosas, que esto es unir textos, ¿vale? En este caso nombres y apellidos, y con un espacio en blanco, y que el espacio en blanco es un carácter, es un texto también. Dicho esto, ya
puro descarte. ¿Por qué no es esta? Porque le falta esto. O sea, esto no está bien unido. ¿Por qué no es esta? Porque aquí no nos está sumando textos y esto es una barbaridad. O sea, no se une el texto así. Acuérdate de las funciones de texto. ¿Y por qué no es esta? Porque esto directamente es una chorrada. Es celda, espacio y celda. No se une así tampoco. Con lo cual, ya solo, digamos, por descarte, pero vamos, es esta clarísimamente, ¿vale? Porque queremos unir texto. Para unir texto se hace de esa manera. Bien, seguimos, pasamos, y esto es interesante, fíjate lo parecidísimos que son el examen, este examen o las preguntas de este examen de Excel con las del precedente, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? Función cociente. Mucho cuidado porque cociente, acuérdate que lo que nos daba era lo que salía cuando, acuérdate que comentábamos lo del colegio, en la primera etapa, cuando nos explicaban las divisiones, que al principio no sabíamos dividir por decimales, el cociente no llevaba decimales. Cociente es la parte entera del resultado de una división. Por eso, ¿cuál es el resultado de la siguiente operación? 8 entre 3 es 2, algo. En concreto, no sé si será 2,66, supongo. Pero la función cociente lo que nos daba era la parte entera, por eso es la B. ¿Vale? Ya todo lo demás es basurilla, ¿vale? Pero, ojo, si no estás al corriente y tal, pues puedes pensar que cociente es el resultado de una división y no. Para eso podríamos hacer el cálculo de dividir y punto. Vale, en Excel 2010, lo de 2010 no he querido cambiarlo porque al fin y al cabo nos da igual en esto, o sea, aunque sea otra versión, es igual. ¿Cuál de los siguientes formatos de celda no habilita para el uso de decimales? Fíjate, o sea, es que fíjate lo parecido que es, ¿vale? En todo caso, esta ya la comentamos en el tema y vimos que era la C. Me refiero, o sea, no vamos a comentar esta pregunta porque ya la analizamos, pero fíjate cómo la 2 es súper parecida a esta de formato, ¿vale? O sea, o tenemos una equivalencia, ya tenemos una de función, una de formato y seguimos. Si seleccionamos 3 celdas con número de valor y combinamos y centramos, la misma pregunta de combinar y centrar, el error ese, ¿qué ocurrirá? Dice, si seleccionamos 3 celdas con datos numéricos y las combinamos y centramos, ¿qué ocurrirá? Se conservarán solo los datos del extremo superior izquierdo. Ya está, no leo más, ¿vale? Porque eso siempre es lo que sucede. Da igual que sean textos, que sean valores numéricos. El que está arriba a la izquierda pisa a todos los demás. Pero fíjate, es que es la misma pregunta de un año a otro. La 4. En Excel 2010, en un campo de fracción, introducimos el valor 2/4. Fíjate que nos está preguntando por la misma. Acuérdate que esta pregunta aludía al formato fracción y en el mismo examen las preguntas sobre formato fracción. ¿Qué valor mostrará en la hoja tras sacar el foco de la celda? Expresado de forma regular, o sea, dicho de otra manera, cuando calculamos esta función, cuando calculamos o aplicamos, mejor dicho, el formato, no estamos calculando una función, esto es un formato, ¿no? Al valor 2 partido por 4, ¿qué sucede? Pues que se nos pone, si está en formato fracción, se nos pone esa fracción, ya lo explicamos, de la forma más simple, más parsimoniosa. 2/4 es un medio, ¿de acuerdo? Con lo cual no se nos queda como 2/4, sino que se nos pone como 1/2, o sea, un medio, ¿vale? Esta de aquí no nos vale porque formato fracción, si tenemos algo claro, es que nos aparece un quebrado, nos aparece una fracción y nos aparece la representación más simple, más sencilla, en números más bajos, en definitiva, posible para una fracción. Esto es simplificable, en definitiva, en esto. En un medio, esto es un medio, es lo que decíamos de 50 partido por 100, al final en formato fracción es un medio también. Bien, seguimos. ¿Cuál de las siguientes funciones es de texto? Covar, esto es covarianza, entiendo, me da igual. Sustituir. Fíjate que aquí lo único que tenemos que hacer es acordarnos que sustituir estaba en el bloque de funciones de
texto y que, acuérdate que sustituía un elemento textual, ya tenemos que pensar en texto, la B, punto. No nos tenemos que comer la cabeza si las demás son financieras, si son estadísticas, me da igual. Yo sé que sustituir es de texto, punto. Fíjate cómo esta pregunta a priori podría parecer muy difícil, pero al mismo tiempo, teniendo una noción básica, en ese caso de que sustituir es una de texto, pues ya está, o sea, no tiene más. Bien, otra pregunta de función, de además una función que ya cae al año siguiente, que es la de si, ¿vale? O sea, la función si, lo que comentamos. Hay que saberse características generales de funciones y el manejo más o menos pormenorizado de una serie de funciones muy concretas, como son las de concatenar, como son las de si, pero más allá de esto no hay que volverse muy loco. O sea, realmente Excel es inabarcable, pero con ojo se puede ahorrar muchísimo tiempo. Bien, ¿qué valor devolverá la siguiente operación? Vale, función si. El manejo, no sin mirarla, sin mirar lo que nos pregunta. Teníamos en primer lugar una condición, o sea, una comparativa, un igual, un mayor, un menor, tal y cual. Y luego, lo que nos iba a mostrar en caso de que eso fuese verdadero, bueno, quien dice una comparativa decía también un y, un o. En caso de que el primer término nos diese o resultase verdadero, se nos muestra lo que aparece a continuación, ¿vale? Ese, en este caso, alto. ¿Que no? Pues lo que venga aquí. Pues en este caso, bajo. Vale, estamos hablando de que en el valor de la celda E6 es igual a 18. ¿Qué valor devolverá la siguiente operación? Si E6, si esto de aquí es mayor que 10, entonces alto. Si no, bajo. Hemos dicho que esto de aquí es 18, luego es mayor que 10. ¿Vale? E6 es mayor que 10 porque es 18, con lo cual se cumple, con lo cual es verdadero, con lo cual, lo primero de aquí, ¿vale? Por eso es alto. Es decir, repetimos, el valor de la celda E6 es igual a 18, ¿vale? ¿Qué valor devolverá la siguiente operación? Ahora aquí estamos en otra celda y decimos, venga, ponemos si E6 es más que 10, entonces esto. Si no, esto otro. E6 es igual a 18, luego es mayor que 10. Luego entonces, esto de aquí. Esto es lo que pasa si se cumple. Con lo cual, en esa otra celda en la que estamos escribiendo, esta función, ¿vale? Nos aparecerá alto. ¿Vale? Lo voy a hacer por si acaso, porque bueno, esto es una cosa, digamos, importante. Vamos a ver. Y lo voy a hacer además, digamos, con... Prefiero ser pesado y que esto quede claro, porque esto es una cosa, o sea, muy, muy sencilla, pero bueno. Tenemos en la celda E6, vamos a hacerlo recordando E6. Vamos a E6, tenemos el valor 18. Vale, ahora, ¿qué valor devolverá la siguiente operación en cualquier lado? No nos dice en ningún sitio, ¿vale? Con lo cual nos podemos poner aquí y decir si E6 es mayor que 10, entonces alto. ¿Que no? Bajo. ¿Qué pasa aquí? Si esto de aquí es mayor que 10, entonces nos pones esto. ¿Que no? Pues entonces nos pones bajo. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí escribo un 9 o escribo un 2? Menos de 10. O 10. Voy a hacerlo primero con menos. Pues bajo. ¿Qué pasa si pongo 10? Pues bajo igual. ¿Por qué? Porque esto es mayor. O sea, no pone mayor igual o igual, sino son valores, tienen que ser mayores para que sea alto. El 10 no es mayor que 10. 10 es 10. Me explico, pero bueno, esto un poco por rizar el rizo. Se ve, ¿no? Seguimos con la siguiente, dice 7. Queremos introducir códigos postales en una columna. ¿Qué formato de celda será el más adecuado en Excel? Acuérdate que había un formato especial que era el de código postal. Con lo cual, texto no, número tampoco, que es un poco donde podría estar, y general
general era como el formato sin formato, el formato base, el formato limpio de formatos, tampoco. Si te acuerdas que había un formato especial, que era el de códigos postales, ya lo comentamos, pues B, formato especial. Entra, acuérdate. Bueno, vamos a verlo, ya está. Está dentro de especial, código postal. Esto lo comentamos, además haciendo alusión a esta pregunta. Bien, seguimos. ¿Qué tipo de referencia es de $2? Aquí acuérdate que había 3 referencias. Y esto se pregunta mucho. Ya verás cómo vamos a encontrar varias preguntas de estas. Relativa, absoluta y mixta. Relativa era cuando no se fijaba nada, era la opción por defecto. Absoluta era cuando se fijaban columnas y filas. En este caso solamente se ha fijado una, luego ya por descarte es mixta. La 1 es la A. No nos vamos a enredar más porque eso creo que quedó suficientemente explicado. Señale cómo se denomina el contenido de una celda que no va precedido de signo igual. Bien, aquí acuérdate que aunque esto podía ser, digamos, una terminología un poco confusa, teníamos valores calculados, aquellos en los que existía, en lo que se empieza con el signo igual, en los que había algún cálculo, alguna función, y luego constantes, con lo cual, si esas son las opciones que tenemos en la teoría de Excel, tiene que ser una constante, por lo tanto es D, constante. Siguiente, señal de cuál de las siguientes opciones es la correcta para restar, D6 de D5 en Excel. Bien, aquí lo que hay que saber, y ya lo comentamos, es que no existe la función resta y que para restar un valor a otro sencillamente ponemos un valor menos el otro. Esta es una pregunta, hay que reconocérselo a la comisión, muy elegante. Porque además te intentan confundir con lo que serían las equivalencias a una hipotética función restar de la función para sumar, ¿vale? O sea, porque si existiese el equivalente, pues en realidad, esta no estaría bien, ¿vale? Si fuese la de suma, porque si fuese la de suma se podría poner como rango o como un valor más el otro. Pero bueno, esto es un poco, no hace falta comentarlo. Lo que tenemos que tener claro es que si queremos restar una cosa a la otra, pues sencillamente esto menos lo otro, punto. En Excel 2010, ¿cuál es la función del signo et? También llamado por cierta gente ampersand y cosas así, me da igual. ¿Qué hace? Unir, concatena, junta cosas, ¿vale? Con lo cual es unir, ¿vale? La 4 es la A. ¿Qué es transponer un rango? Pues un rango era cambiarlo, lo que estaba en vertical, ponerlo horizontal o viceversa. Cambiar filas por columnas, en este caso. ¿Vale? Cambiarlo de sitio, pues ya está, no me lío más. Cambiarlo de sitio no es transponerlo, ya lo vimos, ¿no? O sea, cambiarlo de sitio es sencillamente moverlo o cortarlo, lo que sea. Ampliar el rango, nada. Llevarlo a otra hoja, nada. Cambiar filas por columnas. Transponer es alterar la vertical en horizontal o viceversa. 16 del año 2016. Extra, porque ese año acuérdate que hubo un examen extra de regalo para nosotros y para aquellos que tuvieron el percance aquel. Si escribimos 8/5/3 en una celda y pulsamos Enter, ¿qué pasa aquí? Pues no hemos puesto ningún cálculo, no hemos puesto el igual para que nos calcule nada, con lo cual lo que nos aparecerá será el texto que hayamos escrito, ¿vale? Se realizará la operación, no mostrará nada, dará error. No, error no, simplemente nos pone lo que hemos escrito y punto, ¿vale? Y esto es muy, bueno, a ver, muy interesante, tampoco es que sea lo más interesante del mundo, ¿no? Pero si hacemos, vamos a hacerlo, ¿no? 5/3, fíjate, no sé si lo estás viendo ya lo que quiero decir. ¿A dónde voy? Porque si yo pongo aquí, por ejemplo, esto, se me va a la derecha. ¿Por qué? Porque esto no es un número. Esto no son números. Esto lo toma como un valor textual. Cuando se mezclan valores numéricos y valores que no son numéricos, en este caso la barra, el por
y no hace ningún cálculo, pues entonces se convierte en texto. Por eso está a la izquierda y por eso esto está a la derecha. Y por eso aquí nos da la pista, se mostrará el texto 8/5 asterisco 3. Si aquí le ponemos un igual, en cambio, pues será 8 partido por 5 multiplicado por 3. Vemos la diferencia, ¿no? Entonces sí que aparecerá. Bueno, vamos a hacerlo. Fíjate como si yo aquí le meto un igual, entonces pasará a ser un cálculo, pasará a ser un valor numérico y por lo tanto se va a la derecha. Se ve, ¿no? ¿Qué significa el símbolo fx? Esto es, se puede llamar de muchas maneras, el asistente de funciones, búsqueda de funciones, ya está. Teniendo esa idea y acordándonos de... O sea, es uno de los botones más básicos en la interfaz, que es este de aquí. Podemos... Es una pregunta tirada, ¿no? Inserta función polinómica. Esto es un camelo. Buscador de funciones existentes en Excel. Este sí. A ver, digo este sí y lo expreso así porque realmente esto no está escrito, esto no viene en el BOE. La forma en la que... La definición de ese botón. ¿Me explico? Inserta una función polinómica lineal. Nos intentan liar con lo de polinómica. Eso de polinómico se lo inventa él. No existe en Excel. Vale, esta está tirada, es la B. ¿Vale? ¿Cuántas hojas puede tener un libro de Excel 2010? No da igual que sea 2010, esto lo comentamos. No hay un máximo, o mejor dicho, el máximo depende de las funcionalidades o de las posibilidades del ordenador. Ya está. Punto. La 3 es la D. Para ocultar filas seleccionadas en Excel, ¿qué hay que pulsar o qué teclas hay que pulsar? Es uno de los atajos que teníamos, que era pues básicamente control 9. Yo selecciono unas cuantas filas y hago control 9 y las oculto. ¿Qué ha pasado? Pues eso, como puedes ver, pasa de la 11 a la 16 y aquí se nos muestra, ¿ves? Este pequeño, esta doblez, ¿no? Que nos indica que aquí hay unas cuantas filas ocultas. Ya está. Esto, por cierto, podemos seleccionar aquí y darle a botón derecho, mostrar y nos vuelve a aparecer. Bien, con lo cual esta es la B. ¿De acuerdo? La 1, 2, 3, 4, 4B. Y la siguiente dice, y me parece que es un regalo, señalar la opción correcta si desde la hoja 1 de un libro de Excel queremos referirnos a la celda A1 de la hoja 2. Fíjate cómo aquí es todo igual. Lo único que tenemos que acordarnos era que para referenciar un contenido de una hoja distinta a aquella en la que se va a hacer el cálculo, tenemos que utilizar el simbolito de la exclamación. ¿De acuerdo? De todas formas, por comentarlo, y me parece que, bueno, así nos ponemos un poco al día, o refrescamos y recapitulamos, la asociación general, el dólar estaba asociado a las referencias absolutas y mixtas, el punto y coma a la separación entre los distintos argumentos de una función. Por ejemplo, en suma también, acuérdate que si quiero sumar la celda tal más la celda cual, pues cojo la celda tal, punto y coma, esta otra celda. Luego, para separar los argumentos de la función sí, por ejemplo, que hemos visto arriba, también se separaba con punto y coma. Y los dos puntos se utilizaba para marcar rangos, ¿vale? Desde la celda tal a la celda cual, si ponemos dos puntos, todo lo que hay en medio es un rango. Todo ese rango se marca, si queremos marcar un rango, con 2 puntos. Con lo cual, ya solo sabiendo eso, pues ya por descarte podemos eso. Ahora podemos saber que es la B. Ahora, lo suyo es que te sepas eso, y lo comentamos, que se aparecía con el símbolo de la exclamación, ¿no? Hoja 2, exclamación, y la celda de esa hoja. Con lo cual, esta es, y es muy preguntable en realidad, o sea, esto te puede salir perfectamente. La B, la última es la B, de acuerdo. Bien, seguimos. La primera, esta la vamos a hacer muy rápido porque esto no tiene más historia. Esto es uno de los errores que tuvimos, que comentamos en la lista de errores. ¿Cuál es el significado del error? Asterisco, asterisco. Esto sencillamente que no cabía, ¿vale? Que el texto, por la anchura, por cómo se nos presenta, es el error, digamos, más leve de todos, pues no cabe, no se puede visualizar bien
y nos dice, ojo, aquí hay algo que no estás visualizando bien, sobre todo eso, valores numéricos, ¿no? La anchura de una fila es demasiado pequeña para... No, la anchura de una fila no, la anchura de una celda, en realidad es una columna, ¿vale? Pero nos ponen celda quizá un poco por confundirnos, pero por lógica es eso, ¿no? La anchura de una celda es demasiado pequeña para el contenido a mostrar. La anchura de una fila no se trata de que sea muy estrecha una fila. Esta de que sea demasiado grande no tiene sentido, y no es un error de sintaxis, errores de sintaxis son otros, ¿no? Bien, la 1 es la B. ¿Qué hace la función extrae? Bien, fíjate que esta, como sucedía antes, si sabemos discriminar si estamos hablando de texto o de valores numéricos, esto nos va a ayudar bastante. Fíjate como en esta también, si ya sabemos que es texto, extrae, ya los ojos se nos van a ir, o nos va a ganar valores, nos va a ganar enteros la D, ¿no? Dice, devuelve varias celdas de un rango indicado en los argumentos. O sea, esto no resta, ¿no? O sea, extrae nada, extrae la parte decimal de un número, esto es absurdo, devuelve los valores indicados por los argumentos de una cadena de texto. Lo que hace es que cogí, acuérdate, como con pinzas, una parte de un texto, o una serie de valores o posiciones dentro de una cadena de caracteres, y lo extrae como si fuera eso, texto, ¿no? Es una función de texto, con lo cual eso también, si la sabes digamos ubicar, entonces descartas, por ejemplo, que reste, que extraiga la parte decimal, porque es que no son de números, no son matemáticas ni nada de eso, es de texto. Bien, señale en la categoría de las funciones VNA y TIR tal. Esta es quizá la única pregunta de todas, y estamos hablando de, pues no sé, 5, yo qué sé, de cerca de 40 preguntas o algo así, que se nos va un poco de lo que vimos en los vídeos, y se nos va de forma un poco, pues, o sea, no es una cosa que viésemos, pero sí que te comenté que le echaras un ojo a digamos bueno, lo vamos a ver, la clasificación de las funciones, ¿vale? O sea, a grosso modo teníamos aquí, y teníamos estas categorizaciones, ¿vale? Y te dije, échale un ojo por si te suenan, tal. No podemos estudiárnoslas todas, ¿vale? En este caso nos han preguntado, pues, por ejemplo, TIR, ¿no? Pues esto, VNA, son funciones financieras. Esto es una, pues, que a la que no hemos llegado. Pero es que, al mismo tiempo, fíjate cómo con lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos visto, el resto las estamos más o menos solventando con relativa facilidad. ¿Me explico? Es una de un montón. Yo creo que merece la pena, o que este es el punto. ¿Me explico? O sea, este es el punto de preparación. Querer ir más allá o querer estudiarse todas estas o tenerlas claras no merece la pena, ¿vale? Bueno, esto es son funciones financieras, ¿vale? Échales un ojo, ¿vale? Quiero decir, echarles un ojo, pero en todo caso, si nos ponemos peleones, uno puede jugársela, porque al fin y al cabo, función de base de datos, ¿qué es? Y función de texto, pues no suenan muy de texto, precisamente. Yo, según me hubiera visto en el examen, pues me la habría jugado quizá entre la B y la D. ¿Me explico? O tal vez no. ¿Por qué? Pero quiero decir que si uno, por ejemplo, se queda o tiene una noción muy básica de todo esto, pues sabe, por ejemplo, que funciones de base de datos no existen, ¿vale? Salvo que en una versión anterior sí existieran, pero hasta donde yo sé no. Y se vería por la duda, y a función de texto no suena, pero sí que es verdad que, bueno, es jugársela y que es una pregunta que se descarta y ya está. Seguimos. En Excel 2010 tenemos una celda de operación. Ojo, también es interesante comentar que esto ya estamos hablando de un examen de hace 6 años, ¿vale? O sea que hasta este examen prácticamente todas las preguntas eran asequibles. Bien, otra de error. Esto es algo que vimos. Nos mostrará el siguiente error, ¿no? Dice, si queremos sumar A1 más B2, siendo A1 5
y B2, hola, un texto, pues aquí es uno de los errores. Bien, por descarte vamos a descartar 2. Acuérdate que esta de aquí era, bueno, en este caso, en el Excel actual, estaríamos hablando de n/d, lo de no disponible, ¿no? Luego, esta la podemos descartar porque los mensajes de error, acuérdate que empezaban con la almohadilla. Bueno, esto de error, por mucha exclamación, esto es un camelo también, ¿no? Bien, vamos a ver en la lista, bueno, mejor dicho, también vamos a acordarnos, vamos a intentar hacer memoria y por descarte vamos a seguir. La B, cuando aparecía num, era cuando hacíamos un cálculo y se nos iba la cosa a cifras astronómicas, o sea, de multiplicar 5 por 2 elevado a 10.000. O sea, es un número que, ya sea porque es incalculable o saldría una ristra de números descomunal, nos sale el error almohadilla num, como un numerazo, te has pasado de la raya con el número, más de la cuenta. Era cuando hay un valor, en general, un texto que queremos sumar con un valor numérico. Cuando nos aparecía esto, cuando una discrepancia de elementos que no, digamos que no casan, ¿vale? En este caso, pues eso, queremos sumar churras, queremos juntar un poco churras con merinas y sumar 5 a la palabra hola y es absurdo. Por lo tanto, esta es la C, ¿no? 1, 2, 3, 4, la C. Bueno, en todo caso, acuérdate que esto estaba aquí, ¿vale? ND, no es, ahora mismo no es NA, pero nos da igual, porque al fin y al cabo nos sirve para refrescarlo, ¿no? Valor, se introduce una función de valor que no son los esperados. Ejemplo, justo este ejemplo que yo te puse, texto donde debería ir un número. Y luego lo del num es cuando hay un valor numérico que se vuelve demasiado grande, demasiado descomunal. No confundir con esta. Esto es cuando el valor, vale, es grande, pero sencillamente es que no se puede mostrar porque has puesto la columna, la celda, muy estrecha, ¿vale? Seguimos, dice en Excel 2010, las referencias a las celdas son de 3 tipos, sin mirar: relativas, absolutas y mixtas. Absolutas, relativas, mixtas, vale, me da igual. Filas, columnas, de todo esto es un rollo patatero. Fíjate, en realidad, o sea, Excel tiene mucha tela, pero sabiendo estas cosas es que está tirado. O sea, en el examen, si nos salen por peteneras, no se lo va a saber nadie, con lo cual vamos a sabernos estas cosas y a llevarnos un 80% seguramente o 90% de lo que nos caiga. Bien, vamos a ver ahora estas dos recopilaciones de preguntas de exámenes ya más anteriores de la época del pantallazo y las vamos a comentar. Bien, aunque se vea regulero, pero bueno, nos da para repasar desde otra óptica cosas. Es interesante ver cómo perdón, aunque lo hagamos desde otra óptica, al fin y al cabo las nociones siguen siendo las mismas, nociones muy prácticas, de funciones, de formato y poco más, y de trasteo así como muy elemental. Bien, la primera fue anulada. Entiendo que porque exigía un cálculo, o sea, la primera pregunta es una auténtica locura, si te paras a verla no vamos a perder el tiempo. Dice 12. Resultado de la columna H se han obtenido a partir de la columna G, importe total. Columna H se ve fatal, lo siento, pero es lo que hay. Columna G ya podrían pasar el documento informatizado, un PDF, pero no, está escaneado. Esta se ha obtenido a partir de lo que, o sea, de aquí nos vamos, esto se ha obtenido con esto. ¿Cuál es ya viendo esto, la mente se nos tiene que ir viendo o se nos tiene que ir llegando con la pregunta típica es ¿cuál ha sido la transformación? O sea, ¿qué es lo que ha pasado para obtener estos valores que tenemos aquí? 23,0, 15,0. Esto entiendo, vamos a entender que esto es un 8, es que no se ve bien, o sea, que es que 26. Esta pregunta es bastante maliciosa en el fondo, ¿vale? Porque, bueno, lo vamos a ver. ¿Cuál es? Redondear con 0 decimales, entero con 0 decimales. No quiere decir que se eliminen los decimales, sino quiere decir que
no se van a computar, o mejor dicho, que lo que quede a la derecha de la coma, vale, van a ser ceros, pero no van a ser valores. ¿Me explico? O sea, no van a ser lo que haya para allá, se va a pasar a la parte entera, mejor dicho, lo dicho en rigor. Entero, bueno, entero en este caso no va a ser, lo vamos a ver. Abs no tiene sentido, y extraer, o sea, extraer ya fuera, pero vamos, castigada. La única duda aquí, en realidad, sería si se trata de redondear o entero. La única duda razonable, digo, porque tampoco, luego si no se para a pensarla, tampoco es tan así. Pero es verdad que el día del examen, ver esto que vamos a comentar de forma tan nítida, pues es muy complicado, ¿no? Abs no es, porque realmente abs lo que hace es que nos muestra el mismo número, pero al margen de, digamos, números negativos, para que nos entendamos, ¿vale? El valor absoluto es el valor numérico, perdón, tal cual, con independencia de que algunos tuviesen negativo, punto, con lo cual esta no vale. Y extraer está directamente mal escrita, además es de texto, porque se extrae, y es de texto. Y si no recuerdo mal, la comentamos arriba, para que veas cómo vuelven a aparecer estos personajes, ¿no? Luego, digo descarte, por descartar, que es lo más difícil, ¿no? Entero, ¿por qué no es? Porque es que entero no tiene esto de 0 decimales. ¿Me explico? O sea, que es que entero sencillamente nos lo pondría en entero. Y aquí la clave está aparte, aunque no tuviésemos eso claro, la parte está en que este 7,8 se ha convertido en un 8, ¿vale? O sea, si hubiera sido entero y hubiera sido eso medio válido, que no es válido, ya digo, lo cual sería equivalente a un truncar con 0 decimales, refrescamos un poco, esto debería ser 7, no 8. Aquí lo que ha sucedido es que se ha redondeado. Ya está, se ha redondeado con 0 decimales. ¿Por qué decía esto? Porque claro, estos decimales se han eliminado, pero no se han obviado. ¿Me explico? Este 7,8 ha pasado a ser 8. ¿Vale? Se ha redondeado, no se ha truncado, no se ha cortado, simplemente ha dicho, venga, de la coma para allá, lo convierto todo en 0 sin más. Vale, pero bueno, ya solo, digamos, por la sintaxis, por la lógica, sin entrar en tanto detalle, extraer fuera, abs no tiene nada que ver aquí, porque abs ya sabe lo que es valor absoluto. Entero está mal escrita, y además no puede ser entero porque se ha transformado. O sea, aquellos que se han redondeado para abajo porque están del 0,5 para abajo, se puede entender, o podrían generar algún tipo de duda, pero con el 8 ya es imposible, ¿vale? Pero aparte, que es que está mal. Siguiente, ¿cómo puede observar? Como puede observar en la tabla que aparece en la pantalla, hay algunas cifras subrayadas en la columna G. Vale, esto ya... estos subrayados con estos formatos así en una tabla, ya se nos tiene que ir la cabeza por algo, ¿no? Que corresponden con los productos a los que se ha aplicado descuento en la columna F, ¿vale? Es decir, estos aquí se ha hecho algo para que aquellos que tengan algún tipo de descuento aquí, este descuento, pues aparezcan con estos formatos. ¿Qué es esto? Sin ver las opciones ya a la cabeza se nos tiene que venir formato condicional. Se ha aplicado formato de celdas. También hay que decir que son bastante sucios. O sea, hay preguntas que no, hay algunas que son, digamos, elegantes y otras que son de decir, bueno, formato de celda. Pues se le habría podido aplicar un formato de celda en realidad. Pero bueno, la más correcta, vamos a decirlo así, es un formato condicional. ¿Por qué? Dice, hay algunas cifras subrayadas que se corresponden con los productos a los que se ha aplicado descuento. Es decir, nos está como vinculándolo con una condición, un formato condicional, ya está. Pero, o sea, esto al fin y al cabo podría haberse hecho a manubrio con formato de celda también. Es un formato condicional, la más correcta, ¿no? O la más coherente. Seguimos. Si selecciona la celda H12 y realiza un pegado especial de valores en A11, ¿cuál de las siguientes opciones se corresponderá con la celda resultante? H12 a A11. Bien. H12, estamos aquí, queremos coger esto de aquí, lo que hay aquí que tiene un sombreado, tal y cual, y lo queremos poner en
a 11. Queremos pegarlo aquí, ¿no? ¿Qué sucederá? Vamos a entenderlo, ¿sabes? Y nos está hablando de que lo que hace es que se pegan los valores solamente, ¿vale? Pegado especial de valores quiere decir que se pegan el contenido en cuanto a valor en esta otra. ¿Cuál es la segunda parte que no te dicen y dónde está aquí un poco la trampa? Que si pegamos los valores, ¿vale? Estamos pegando los valores, pero al introducirse en una celda en la que ya hay un formato, aquí hay un formato, esto está centrado y parece que tiene una cursiva, ¿no? Pues lo que va a pasar es que, vale, se van a pegar esos valores, pero se van a adaptar al formato que tenemos aquí. En este caso, centrado y en cursiva. Que era 372, ¿no? Pues entonces ya está, 372 sin el sombreado. ¿Por qué? Porque no se va a trasladar el sombreado, que es el formato este de aquí. Hemos dicho que de aquí sacamos solamente el valor y lo ponemos aquí, y al ponerlo aquí, se pone con el formato que tenemos aquí, en toda esta, en la celda en cuestión. ¿Vale? Porque hemos pegado el valor solamente. Y no se pega reiniciando el valor, no, se pega al contenido y se adapta al continente, se adapta al formato en cuestión. Bien, vamos con la 15 y última de esta tanda, que dice, y esta es muy interesante: para obtener el resultado que aparece en este momento en la celda F2, se escribió un valor y a continuación se presionó el botón porcentaje. Bien, aquí aclarar, bueno, vamos a verlo. F2 es esto de aquí, que en realidad es igual que esto, ¿no? O sea, son valores en porcentaje. Hay que aclarar que cuando dice que se presionó el botón este, no se está refiriendo al botón de porcentaje del teclado. Y esto es muy importante porque si es una cosa o la otra cambia bastante la película. Lo importante es que lo entendamos y yo creo que se va a entender. ¿Cuál fue el valor que se introdujo inicialmente en la celda F2 para obtener mediante este procedimiento, es decir, mediante, mejor dicho de otra manera, mediante el procedimiento de pulsar esta tecla, ese 22%? Es decir, ¿qué tenemos que escribir aquí? ¿Qué número tenemos que escribir para que pulsando esto nos aparezca 22%? ¿Vale? Esto es, hay que entenderlo, ¿vale? Esto es sencillo, pero si entendemos esto y entendemos la diferencia que hay entre hacerlo con el botón del teclado, nos lo llevamos de calle. Bien, ¿qué es lo que hace este botón? Para empezar, este botón convierte lo que tenemos aquí en valor porcentual. Pero claro, tenemos que entender cómo funcionan los porcentajes, ¿vale? ¿Cómo se escribe sin formato porcentual un porcentaje? Un porcentaje es un valor decimal en el fondo, y el 22% en realidad es 0,22. Por lo tanto, si yo pongo 0,22, ¿vale? Ahora mismo esto en formato general es 0,22. Y en formato numérico y en formato todo, ¿vale? Si lo pongo en número es 0,22. Si lo pongo en moneda es 0,22, euros, lo que sea, ¿vale? Si lo pongo en tiempo, si lo pongo en hora, pues será el 22% del día. Que en hora, ya repasamos, son las 5 de la mañana y 16 minutos, ¿vale? Pero bueno, vamos a volver. No nos enredemos, pero acuérdate, ¿vale? De todos esos detallitos que son interesantes. Vale, esto es el 22%, pero ahora mismo está puesto en 0,22. Pues sencillamente yo hago esto. ¿Qué pasa? Y ahora ya está. ¿Cuál es el valor que yo tenía que haber puesto? Pues 0,22. Y lo convierto con esto. Y me permanece un 22%. Porque un 22% es en valor real, en valor numérico, 0,22. Dicho de otra manera, ¿cómo obtengo el 22% de un número? Multiplicando ese número por 0,22. ¿Vale? Es así. Ahora, si yo quiero... si yo hubiese puesto 22 así, a pelo, digamos, y le doy ahora aquí a porcentaje, me sale 2200%. ¿Por qué? Porque es como si fuese esto multiplicado por 100. ¿Me explico? O sea, el valor porcentual
el aspecto que nos muestra, o sea, es lo mismo. O sea, si yo tengo 0,22 para que aparezca así, es como si esto se multiplica por 100. Si yo lo hubiese puesto como 22 sin más, al pasarlo a porcentaje me saldría el 2200%, perdón, ¿vale? Porque son 22 unidades, ya está. Por eso el 100, por ejemplo, el 1, dicho de otra manera, si yo lo pongo en porcentaje es el 100%. Si yo lo doy aquí, ¿qué ha pasado? Se ha multiplicado por 100, pero en realidad es 1. O sea, el valor, en el fondo, es 1. Vale, ahora, si yo pongo 22 y le doy al botón del teclado del porcentaje, aquí sí, si pulsamos intro, poniendo a mano nosotros el porcentaje, porque funciona como si fuera un operador, se transforma en 0,22 y a su vez se transforma en 22% y nos lo... Digamos que él automáticamente entiende que estamos poniendo el 22% y nos pone 22% en formato porcentaje, ¿vale? Porque es como, digamos, un automatismo, ¿vale? Él no va a decir quiero poner 22 y luego o sea, él automáticamente entiende que tú aquí quieres poner 22%, que es lo mismo que si yo escribo 0,22 así y luego voy aquí y lo pongo en formato porcentaje. No sé si me explico. Esto es, en definitiva, un automatismo igual que si tú pones 8/5/2021, por poner una fecha, o 2023, lo que sea. Esto en realidad, de partida, es una sucesión sería un texto, por lo que dijimos antes, porque no estamos poniendo ni el igual ni nada. Pero Excel entiende que esto es un formato fecha, ¿vale? Y nos pone una fecha. Si yo le pongo un valor, acuérdate, nos saldría un número, igual que aquí. Esto es, digamos que le aplica automáticamente el formato y lo convierte, ¿vale? Pero yo aquí, cuando yo escribí 8 yo no escribí este número, como tampoco escribí 0,22. Lo que pasa es que al ponerle el porcentaje, Excel lo transformó automáticamente. Es la otra forma, ¿vale? De llegar a eso. Vale, continuamos con ahora sí, la última tanda de preguntas de pantallazo. Y de nuevo, bueno, no vamos a leer esto porque no es menester. Señale cuál de los siguientes botones no se ha empleado en la hoja de Excel de arriba. Bien, descartes rápidos. Esto de aquí, aunque aparece ahora de forma distinta, ¿vale? Esto de aquí es el relleno. Vale, vamos a ponerlo en negro para que se vea más claro. ¿De acuerdo? O sea, es el botón del relleno y el relleno lo que hace es que le pone un relleno a las celdas, sin más, ¿vale? Esto ya, quiero decir que no necesita explicación. Y realmente, si te paras a pensarlo, nos exigen eso. Aquí, pues saber que aquí, en esta primera fila, en esta celda se ha aplicado un relleno. ¿Qué es esto? Estos son bordes, ¿vale? Ahora aquí tenemos tanto esto como esto son bordes. Y esto de aquí es una ordenación. Aquí se ha ordenado algo a golpe de vista. Bien, esto parece que está bastante ordenadito, ¿no? No creo que sea una casualidad. Esto de aquí podemos entender que se ha aplicado un orden por número de factura. Vale. Pues entonces esta también se ha aplicado. ¿Cuál no se ha aplicado? Pues ya la cosa está entre estas de bordes. Vamos a echar un vistazo en los bordes. ¿Qué tenemos aquí? Este es un borde completo. O sea, esto, si lo hubiésemos utilizado, tendríamos algún rango con un borde entero igual. No es el caso. El único que tenemos son estos de aquí, que se ha aplicado a estas franjas de aquí. A este de aquí se le ha podido poner este borde, mejor dicho, para que se vea este borde de aquí y aquí lo mismo. Con lo cual, el único que no se ha empleado es este de aquí. ¿Vale? O sea, este del borde completo. No sé, en ningún caso se ha utilizado un borde uniforme cuadrado para todo. Bien, en la esquina inferior derecha de la celda D5 aparece el símbolo tal, esto de aquí. Esto es validación, ¿vale? ¿Qué es validación? Validación es la opción de introducir un pequeño desplegable de valores para, en vez de escribirlos a mano,
validarlos o escogerlos de, en este caso, una lista. Esto es una de las cosas que junto con la otra, o sea, estas son, de todas las preguntas que vamos a ver, esto es la segunda que no tocamos. Esto de validación de datos, en todo caso, es una auténtica, o sea, no es una chorrada, es una cosa, pues bueno, importante. La validación de datos nos da la opción, vamos a poner aquí unos datos, ¿vale? Y vamos a poner aquí lo de validación de datos para que vean lo que es. ¿Cómo se pone? Esta es la opción, digamos, más sencilla, ¿no? Validación de datos. Y podemos poner, permitir cualquier valor y vamos a poner lista. ¿Para qué? Para que nos permita podemos introducir un rango, en este caso este, y ahora, digo, para que veas de dónde viene ese pequeño desplegable. Este es el desplegable que aparece en ese pantallazo. Bien, pues aquí lo que nos da a elegir de la lista que le hemos marcado, los valores, y ya está. O sea, si yo ahora mismo me llevo esto para acá, pues nos hereda el desplegable de la lista de validación. Ya está, o sea, es una de las, digamos, pequeñitas cosas que se nos pueden escapar, pero insisto, mejor aceptarlo, o sea, mejor aceptarlo porque de lo contrario tendríamos que ver validación de datos, tendríamos que ver análisis de hipótesis, buscar objeto, o sea, 10.000 trillones de cosas y no merece la pena. No merece la pena porque Excel es inabarcable y tenemos que quedarnos con que además, o sea, estamos hablando también de un examen de hace ya 13 años para 14, o sea que... Pero bueno, que sepamos qué es eso, ¿no? Orden ascendente. Quiero decir, no voy a decir que por descarte se pueda sacar, porque no, porque esto es una cosa que hay que sabérsela, que estamos hablando de validación. Y ya está. Señala el valor que aparecerá en H11 de la hoja de introducir la siguiente fórmula. Bien. Aquí de F6, fíjate, bueno, es interesante como que veamos esto. F6, 2 puntos, F9, rango, ¿vale? O sea, de F6 a F9, es lo que tenemos que saber por un lado, más, esto ya pasamos a otro argumento distinto, más F11. Esto es así como se lee. Y luego estas referencias nos van a servir para la siguiente pregunta, pero bueno. En primer lugar, lo que tenemos que saber que es suma, obviamente, y que aquí tenemos por un lado un rango más una celda, ¿vale? F6 a F9 más F11, ¿vale? F6 a F9 más F11. Sumamos, son 350, más 400 son 750. La 17 es la C. Así es como se hace. 17C, de acuerdo. Vale, ahora, esta ya es la versión, digamos, más complicada. Pero si se entiende, y creo que se puede entender, se saca. Vamos a ver, dice, si copiásemos la celda H11, es decir, esta de aquí, y la pegásemos sin pegado especial, es decir, el pegado estándar en la celda, dice sin pegado especial porque si la pegásemos, digamos, tal cual, o si pegásemos justo la fórmula o la función, nos saldría el mismo valor, ¿vale? Pero el pegado por defecto, en este caso, lo que hace es que nos va a entrar en juego lo de las funciones, lo de las referencias, ¿no? Señale qué valor aparecería en esta celda. ¿Qué es lo que sucede, en definitiva, si pasamos a I9, I11 con estas referencias, ¿vale? Con estas referencias que son mixtas. Que son mixtas porque solamente fija, en este caso, la columna. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, vale, nos va a estar sumando en la misma columna, o sea, no se va a pasar a la columna de la derecha, pero sí que va a bajar, sí que va a descender, o mejor dicho, no va a descender, va a subir, porque pasamos de 11, de la fila 11, ¿vale? Pasamos de la fila 11 a la fila 9, ¿vale? Con lo cual va a ser lo mismo de la columna H, perdón, de la columna F, ¿vale? O sea, va a ser lo mismo porque la columna F está fijada,
¿vale? O sea, están aquí fijados con los dólares en esta referencia mixta los valores de o la columna F, pero no está fijada la fila, con lo cual si pasamos de H11 a I9 estamos subiendo un par de filas, con lo cual va a ser lo mismo, solo que aquí es 4, aquí es 7 y aquí es 9. O sea, es lo mismo, solo que 2 por encima, porque la fila no se ha fijado. Es como cuando arrastrábamos, acuérdate, y poníamos o no los dólares, fijábamos aquello, o sea, hacíamos que permaneciese. En este caso no permanece. O sea, cuando arrastrábamos, lo que quiero decir es que estábamos copiando también. Estábamos haciendo este copiado fácil, este copiado por defecto, sin copiado especial. Al hacer un copiado sin copiado especial en cuanto a funciones, se nos va a poner en referencia relativa lo que está en referencia relativa, en referencia absoluta se nos va a fijar, se nos va a permanecer igual, y si está en mixta, aquello que esté fijado con el dólar se va a permanecer, y lo que no, en este caso la fila no está fijada, con lo cual aquella fluctuación en filas se va a modificar. Dicho de otro modo, si pasamos de H11 a I9, la columna F se nos respeta, pero no así los valores de las filas, con lo cual, lo intento decir de otra manera, es como si subiésemos, porque de la 11, o sea, se pasa todo, digamos que es que va todo relativo, o sea, es algo, digamos, difícil de explicar, pero pienso que se ve una vez que haces el cálculo y la traslación, ¿no? Si tenemos, lo voy a hacer, digamos, con el ¿no? Hemos dicho que son 2 por encima, ¿no? Porque pasamos de 11, pasamos esta de aquí, la pasamos aquí. Esta fluctuación en cuanto a la columna no se ve afectada, es decir, no pasamos a sumar los valores de aquí a aquí, a esta columna, porque la columna está fijada, pero la fluctuación, el cambio en la vertical, sí, y en la vertical se han dado 2 celdas o 2 cambios, o se ha subido 2 filas, con lo cual va a ser lo mismo, solo que subido 2 puntos o 2 celdas, con lo cual si era F6, F9, pues van a ser, si son 6, F4, F7, perdón, F4, F7, estaba yo hablando de la A, no sé por qué, F4, F7, perdón, F4, F7, más el 11, que ahora pasa a ser el 9, ¿vale? Más la F9. Luego sería la suma de esto más esto. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha modificado la columna F? Porque eso sigue igual, pero lo que es la fila, al no tener, a ver si se ve aquí, al no tener el dólar puesto que fije los valores de las filas, el valor de la fila sí que se ve alterado al pasar aquí, que es donde nos está diciendo sería la I9, sí que hemos subido 2, con lo cual sería esto, ¿no? Hemos dicho que estamos sumando esto, más la F9, ¿no? F9, que es esto de aquí. Más esto, 350 más 100, 450. En la B, ¿vale? 18B. Es un poco, digamos, lioso, sobre todo de explicar. Es muy lioso de explicar, pero al mismo tiempo es lo que es procedimentalmente es como muy claro, ¿sabes? ¿Qué pasa si se hubiese fijado todo? Pues lo que te decía, si se hubiese fijado todo, ese cambio de fila y columna, pues habría dado igual totalmente, con lo cual sería el mismo valor, con lo cual sería 750. Pero como solo se ha fijado la columna, vale, seguimos sumando de la columna F, pero la fluctuación, el cambio, en este caso la subida de 2 celdas
en la fila sí que se tiene que tener en cuenta, sí que se ve reflejado, porque es lo que sucede aquí. Con respecto a esta, hemos subido 2 en la vertical, ¿no? O sea, creo que se entiende. Es muy difícil de explicar, pero al mismo tiempo es muy sencillo. Vale, señale cuál de las siguientes funciones no se ha empleado en la hoja de Excel de arriba. Vale, vamos a ver a ojo. O sea, a ojo. Vamos a echar una visual, funciones, tal, que es un poco de visual. Media, aquí ya se ven funciones, se ve una media que es promedio, importe mínimo, otra función que es mínimo. Bien, ya vamos a descartar, digamos, o sea, estoy de algún modo intentando hacer como lo haría yo en el examen, ¿vale? O sea, de forma rápida. Mínimo y promedio sí que se han utilizado, con lo cual mínimo y promedio, estas dos van fuera. Nos queda derecha, no, queda derecha y sumar sí. Derecha, acuérdate que era función de texto, que lo que hace es que nos extrae como texto los valores empezando por la derecha. A simple vista no tiene mucha pinta, ¿no? Pero ¿cuál es la clave? ¿O de dónde podemos sacar que aquí sí que se ha utilizado sumar sí? Pues de esto. Tiene toda la pinta de que esto es este desglose por proveedor. Esto de aquí es un sumar sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Nos suma los importes según sean, o sea, sumar sí, si son Abaco, OSM, Dipsa, todo esto de aquí, esto es un sumar sí. ¿De acuerdo? Con lo cual sumar sí también. Ahora, si no llegas a ver eso, derecha no tiene pinta. O sea, ¿en qué punto se ha utilizado aquí derecha? ¿Me explico? O sea, no se ve por ningún lado. Porque además, quizá te podría liar lo de número de facturas, pero esto es número de facturas. Esto también es en este caso, también un contar. Esto podría ser, bueno, esto es un contar sí, en realidad. ¿Vale? Contar sí según los valores, según los proveedores. ¿De acuerdo? No es no. Quizás te podría haber confundido con el derecha, pero esto no es un derecha. Esto lo que está haciendo está contando el número de facturas por proveedores. Esto es un contar sí. ¿Vale? Ahí está un poco quizá el veneno de esto. Vale. Bien. Hasta aquí el análisis, comentario de todas estas preguntas. Espero que te haya resultado útil y nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Chao.